Bien, mis amados, Dios me los bendiga, me los guarde. Espero que estén muy bien. Quiero en esta mañana dirigirme a ustedes con el fin de hacer presentación de esta materia llamada Proyecto Ministerial. ¿Sí? Proyecto Ministerial es prácticamente la última materia que se ve en seminario bíblico. Si usted está viendo este video y es parte de esta clase, doy gloria a Dios por su vida, porque Dios ha permitido que aún en tiempos difíciles usted pueda finalizar de una manera exitosa este ciclo tan importante de formación como lo es el seminario, ¿no? Quiero en esta mañana presentar esta materia, no sin antes recordar lo importante que es la ejecución de este proyecto, y que lo que quede de este proyecto, o sea, de las herramientas que se dan, ojalá sean parte más adelante de su vida ministerial. Estoy claro de que estoy hablando frente a ministros, futuros pastores, o algunos ya somos pastores. Entonces es importante, muy importante, la ejecución, la correcta ejecución de diferentes proyectos dentro de la congregación y la comunidad y donde nos demande Dios. Entonces quiero que por favor le preste mucha atención, y la recomendación es que usted al final pueda hacer este trabajo, este proyecto de una manera exitosa como se le está pidiendo, para que pueda aprender más. Amén. Proyecto ministerial, como toda materia, tiene un área, como lo explicaba yo, se lo expliqué en aula, ¿no? Tiene un área siempre que abordar. En este caso, pues el área social, primero que todo, y es un pueblo con la necesidad de la ejecución de proyectos organizados, escúcheme bien, organizados y visionados por parte de la Iglesia del Señor, ¿sí? Organizados y visionados por parte de la Iglesia del Señor, que ayuden y minimicen las diferentes crisis que puedan estar viviendo en la comunidad, ¿no? Sabemos de que ahorita pues la situación no es fácil en ningún país, y el pueblo demanda de la Iglesia del Señor la ejecución de proyectos organizados y visionados, ¿sí? Que ayuden a minimizar diferentes tipos de crisis que se puedan estar viviendo. Bien, problema ministerial que aborda la materia. Muchas ideas, ¿sí? Vamos a conseguir dentro de la iglesia. Ideas que nos quieren ayudar y aportar en el crecimiento de la estructura tangible como intangible de la iglesia. Pero muchas veces hay muchas ideas, muchas ganas, mucha pasión, mucho entrega, y uno no dice que no, pero la falta de coordinación lleva a que esto se quede solo en ideas, ¿sí? Muchas veces hay buenas intenciones, nadie pone en duda esto, ¿no? Nadie pone en duda, pero esta falta de coordinación, esto hace que esto se quede en solamente ideas, o trayendo como consecuencia que estas ideas se queden solo en deseos o proyectos a medio realizar, ¿sí? Y esto trae un efecto negativo muy duro, y es mal testimonio dentro como fuera de la iglesia, ¿sí? Porque qué tremendo es conseguir algo desorganizado, ¿sí? Qué tremendo es conseguir algo cuando se quiere hacer algo, pero no está el orden correcto, ¿no? La dirección correcta, y por lo tanto pues las personas terminan cansándose, las personas terminan saliéndose antes de terminar el proyecto. ¿Esto por qué? Por la falta de coordinación y dirección, ¿no? Yo me acuerdo, yo llegué una vez, hace unos años, a una unidad, a una congregación donde había un lema de los que se sacan cada año, así como el de este año de consagración, visión, todo aquello, y el emblema estaba en lápiz, estaba hecho en lápiz ahí en el altar, pero a media terminar. Entonces yo pregunto por qué. Me dice, no, es que nunca lo empezaron, pero nunca lo terminaron. ¿Por qué? Por la falta de coordinación y dirección, la falta de estudiar lo que se quiere y a dónde se debe llevar y cómo se debe llevar. Entonces, esto es un problema ministerial que aborda la materia, ¿cierto?
Sigamos, vamos a leer lo que dice la palabra con respecto al orden del trabajo. Y le voy a leer el pasaje que está en Lucas capítulo 14, verso 28, que tiene que ver con todo lo que es el seguir al Señor, ¿no? Pero el énfasis lo hace en la cuenta, en sacar la cuenta, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y cuando estaba haciendo esta materia, pues el Señor es muy claro, ¿no? Dice 14:28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, ¿sí? Habla del cálculo, ¿no? Del cálculo de antes de hacer algo. Y él, como le digo, él habla allí el tema de ser discípulos en el contexto real es del seguirlo, ¿no? De ser discípulo de él. Pero vale aquí la acotación para también explicar lo que el Señor quiere en el espíritu de la palabra, y es que seamos personas que tengamos siempre, calculemos siempre, no predispuestos, ¿no? Que es muy diferente, pero siempre hay que tener un orden, amén. ¿Qué es un proyecto? Aquí hay dos conceptos que conseguí. Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí, de manera articulada, es decir, sistemático, ¿sí? Progresivo, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. ¿Ven? Los proyectos suelen comprenderse como la preparación y la disposición por escrito de los elementos teóricos, materiales y humanos que son necesarios para abordar el producto, servicio o resultado único, por lo que en ciertos ámbitos puede ser equivalente a bosquejo, guión previo, primer borrador, etc. Desde ¿qué es un proyecto? Simplemente es un plan, ¿sí? Un plan bien estandarizado, un plan con visión, con misión, un plan donde se conoce con qué se cuenta, cómo se puede conseguir lo que no tenemos para la ejecución de tal, la ejecución como tal y las conclusiones como tal, donde se dé un resultado, amén. Eso es un proyecto a grandes rasgos. Bien, Dios es un Dios de orden, por lo tanto siempre tiene un proyecto. O sea, usted no ve a Dios mirando a ver qué hago hoy, vamos a ver qué hago. No, usted y yo estamos acá porque somos parte del proyecto de Dios, amén, para esta tierra. Usted y yo sabemos de que Dios nunca se mueve por emociones. Dios no está probando a ver cómo le sale, no, ya Dios tiene trazado un proyecto, amén. Entonces yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis, por ejemplo, capítulo 12:1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mire el proyecto: vete, muévete, porque tengo un proyecto para usted y es hacer de usted una gran nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces lo importante aquí, ver por ejemplo en este pasaje que tiene que ver con el llamado de Abraham, que Dios siempre es un Dios de proyectos, ¿sí? Dios no está jugando al azar a ver, como le dije ahorita, Dios no está jugando a ver si le sale o no le sale. No, Dios es un Dios de proyectos. Miren lo que dice Lucas 1:30 cuando habla de la anunciación a María. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Juan 3:16, que usted lo conoce, dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Pero mire lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando se cumplió el proyecto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces aquí queda demostrado de que Dios es un Dios ¿de qué? De proyectos. Por lo tanto, nosotros debemos siempre tener todo proyectado. A ver, esto no tiene, pero Pastor Santiago dice que no digamos que mañana haremos, si Dios quiere, sí, amén. Pero Dios bendice los proyectos. Usted, el deber suyo es llevarlos a ejecutar los proyectos. Y si Dios se lo lleva, ¿sí? Pero el proyecto queda, amén. Entonces la idea es siempre poner en las manos de Dios estos proyectos, hacerlo para Dios. Y sabemos de que cuando se hacen cosas organizadas para Dios, Dios bendice esto, amén. ¿Qué se encuentra en la iglesia o errores en el ministerio? En la ejecución de proyectos. Primero, no hay visión clara de lo que se quiere conseguir. Conseguimos personas haciendo tantas cosas, pero usted le pregunta cuál es su visión, a qué le apunta, cuál es su misión, ¿sí? Porque una cosa es la visión, que es a lo que le apuntamos, y misión es la tarea que yo debo de ejecutar para lograr aquello a lo que le he apuntado, ¿sí? Visión es una cosa, misión es otra, amén. Si no hay visión, mucho menos misión clara, es decir, los que la ejecutan no saben lo que están haciendo y a qué le están apuntando, ¿ven? Entonces allí vemos ese grave error como parte que se consigue mucho en la ejecución de proyectos. Vuelvo a decirlo, personas que no saben para dónde van ni mucho menos lo que están haciendo, ¿sí? Motivaciones incorrectas. Hay personas con motivaciones incorrectas, buscando reconocimiento, buscando una promoción, buscando que se le nombre, ¿sí? Entonces conseguimos muchas veces gente haciendo proyectos con motivaciones incorrectas. Muchas veces gente que no ha llenado su vacío con Dios y lo quiere llenar a través de una obra, de hacer un trabajo. El trabajo está bien que lo haga, pero cuando la motivación incorrecta, esto no tiene ninguna bendición, amén. El tema es la motivación, ¿sí? Entonces, muchas veces conseguimos gente haciendo cosas con motivaciones incorrectas. Lo otro es falta de planificación clara. No hay una buena planificación muchas veces, ¿sí? No se sabe cómo se debe hacer, cómo lo vamos a conseguir. No hay un plano trazado, no hay fechas trazadas, no hay bienes tangibles cuánto que hay, no hay bienes intangibles. Entonces, esto lleva que la gente termine por dudar incluso del llamado, termine por dudar incluso de que si era la voluntad o no pudo haber sido la voluntad de Dios. Siempre que se busque bendecir a la iglesia, bendecir a la gente, Dios va a respaldar. El tema es cuando no hay una planificación clara por parte de nosotros. La falta de estudio, ¿sí? De los bienes tangibles, ¿sí? ¿Qué es lo tangible? Aquello que se puede tocar, ¿sí? Aquello que se puede agarrar, un vaso, una mesa. Y lo intangible, ¿sí? Lo que no se puede agarrar, pero por ejemplo el carácter de las personas, la disposición de las personas, la disponibilidad de la gente. Entonces son bienes tan intangibles, ¿sí? El violar órdenes establecidos. Eso es un error también en la ejecución de proyectos. Muchas veces queremos hacer tantas cosas y le voy a dar un ejemplo. Pastor, vamos a construir esa pared que están, aquí vamos a meter una pared que al lado del templo. Y usted no sabe si el pastor tenga otro proyecto para ese lugar. Entonces el pastor termina diciéndole, no lo hagamos acá, hagámoslo de esta manera. Entonces terminemos molestos con el pastor porque no se hace lo que yo pido. Entonces creemos que es que el pastor se está atravesando. No, simplemente que si no violamos los procesos, no violamos las direcciones, vamos a poder ejecutar proyectos muy buenos, ¿sí? Sin pasar por encima de la autoridad y las normas establecidas. Por ejemplo, usted no puede llegar y pintar la iglesia de otros colores. La iglesia Centro Cristiano tiene sus colores, el color de las sillas, tiene el color del templo, ¿sí? Que uno muchas veces ve gente que arrancó ya con otro color de sillas y todo lo demás, y pues sabemos de que cambiarles el color es un costo, pero lo normal es que las sillas son verdes, ¿sí? El color de las paredes se está manejando un color marfil, ¿sí?
Y ustedes conocen el logo, por ejemplo, del Centro Cristiano de la Federación de Iglesias. Entonces no tenemos por qué llegar a cambiar el logo de otra manera, no, eso está en contra de las normas establecidas. Entonces, proyectos fuera de la visión y la misión de la iglesia, entonces no suman a nada. Están aún en contra de la visión, en contra de la misión de la iglesia. Por ejemplo, yo no puedo ejecutar un proyecto que vaya en contra de los grupos bíblicos, ¿sí? No es que el jueves es el día de los grupos bíblicos, no, allí se va a ejecutar este proyecto y grupo bíblico no se hace, no. Nuestro plan de crecimiento es el plan Felipe Integral. Entonces no podemos ir en contra, pero son ejemplos, ¿no?, que le estoy dando para que usted tenga allí en cuenta esta parte. No podemos ir en contra ni de la autoridad ni del orden establecido, y mucho menos fuera de la visión y la misión de la iglesia. Bien, vamos, ¿qué frases conseguimos religiosas de excusa cuando los proyectos no salen bien? Primero que todo, no era de Dios. Empezamos un trabajo con tanto ímpetu, obviamente sabemos de que todo el tema es un tema espiritual, de que le oramos a Dios, de que le clamamos a Dios, pero muchas veces hasta ni oramos por un proyecto, muchas veces ni pedimos la dirección de Dios, ni Dios pone el sentir en el corazón y creemos que con eso basta, ¿no? Hay que orarle a Dios, pedirle a Dios. Por eso la misma palabra dice, orad al dueño de la obra para que envíe obreros, ¿sí?, a la mies, ¿sí? La mies es mucha, los obreros son pocos. Digámosle al dueño de la mies que envíe obreros. Entonces, muchas veces no nos salen las cosas, entonces, no era de Dios. No es, si era de Dios. Lo que pasa es que violamos los procesos, no establecimos nunca nada por escrito, por ejemplo, nunca trazamos nada, simplemente empezamos a hacerlo y después cuando no nos sale, como eso como que no era de Dios. No, eso es una total mentira, amén. La otra, el diablo se atravesó, le echamos la culpa al diablo. El diablo por allá tranquilo y uno echándole la culpa de la mala organización por parte nuestra. No, la idea es que seamos organizados. La idea es que seamos personas que direccionados en una visión, en una misión. Para no estar buscando esta excusa tan boba de que es que el diablo se atravesó y el diablo no está de acuerdo que yo haga. Obviamente el Satanás no va a estar de acuerdo que usted haga cosas para la iglesia, pero no siempre se está metiendo. Es uno el que se atraviesa con una mala organización. La otra, Dios proveerá, ¿sí? Fácil excusa para cuando vamos a ejecutar un proyecto y no sabemos ni con cuánto contamos. Dios proveerá. Arranquemos, entonces empezamos a tirarle cargas a la gente que no las cargas más fuertes que lo que uno mismo puede cargar. Mire, hermano, hay que poner tanto. Y si no tiene ni para comer, entonces ¿cómo le vamos a seguir a la gente que haga algo cuando no tiene ni siquiera para llevarse una roja de casa? Entonces muchas veces Dios proveerá, hagámosle que Dios proveerá. Dios por su misericordia muchas veces respalda, pero necesariamente no es que esté de acuerdo, ¿sí? Se necesita la ejecución, se necesita el orden, cómo conseguir muchas veces los recursos que se necesitan para realizar diferentes tipos de proyectos. La otra, los hermanos se negaron a ser usados por Dios, ¿sí? Le echamos la culpa a los hermanos que no nos acompañaron en diferentes proyectos. ¿Y sabe por qué? Muchas veces porque no le hacemos caso a Dios en pedir la dirección. Muchas veces metemos a la gente a los proyectos a la mala. Venga, hágale acá, vamos a hacer esto y esto, y le imponemos, y resulta que la gente no se identifica con eso, sea porque no está en sintonía, sea porque no le gusta, sea porque no se siente bien, porque tiene ciertos problemas todavía, entonces como que no le cuadra. Entonces uno dice, no, es que los hermanos se negaron a ser usados. No, necesariamente no. Cuando la persona ve un proyecto bien trazado, fácilmente se va a identificar y le va a decir si puede o no puede. Eso es parte también del orden, ¿sí? La iglesia se negó a ser bendecida cuando la iglesia no quiere respaldar. No necesariamente es eso. Dios va a demandar de nosotros, siempre va a demandar esfuerzo. Dios siempre va a demandar de nosotros entrega, y muchas veces nos va a poner con 2 o 3 nomás. Y si usted mira la Biblia, los líderes siempre quisieron contar con mucha gente, pero muchos dijeron, sí, heme aquí, envíalo a él, ¿sí? Así vamos a conseguir diferentes tipos de personas, y eso demanda, como le digo yo, el orden, la organización, la oración y la búsqueda de Dios para que Dios ponga a las personas idóneas en este trabajo que son los proyectos ministeriales. Amén. Entonces,
Yo me acuerdo y le voy a dar una anécdota. Yo un día, me gusta mucho el trabajo social y donde he estado, he querido hacerlo para la gloria del Señor porque sé que es parte del trabajo primordial de la iglesia que va unido a la evangelización. Amén. No podemos llegar a la gente hoy en día con un Dios te ama, Dios te quiere ayudar y sin ni siquiera un pan para darles a la gente. Eso es antibíblico también. Entonces, un día mi querer, hermanos, vamos a hacer una olla comunitaria, vamos para tal barrio. Mire, hermanos, 25 personas. Y yo contento y alegre porque bien, todo salió bien. Segunda olla comunitaria, 18 personas. Para restarle el cuento, terminamos 3. ¿Sí? Terminamos 3 porque no todo el mundo se identifica con los proyectos, no todo el mundo camina, y eso que eran proyectos organizados, pero muchas veces queremos llamar a la gente que venga, haga, y no todo el mundo se va a identificar con los proyectos. Pero la idea por eso es el orden, ¿no? La idea por eso se necesita el orden, la planeación para saber con qué se cuenta verdaderamente y qué se puede hacer con ello. Tipos de proyecto. Tenemos el proyecto productivo privado, ¿sí? Son los que tienen como fin ulterior la rentabilidad, es decir, la obtención de lucro, ¿sí? Por ejemplo, una empresa es un proyecto productivo, ¿sí? Un restaurante para las misiones es un proyecto productivo. Usted va a decir, no, montar un restaurante en la iglesia y todo lo que salga de ahí para las misiones. Por ejemplo, Puerto Seguro es un proyecto productivo, ¿sí? Proyectos públicos o sociales son aquellos que no poseen fines de lucro, sino causar un impacto importante de la sociedad o la población a instancia, escala, local, regional, incluso mundial. Por ejemplo, las ONGs, ¿sí? La ONG a usted no le pide dinero para poderlo beneficiar. La ONG simplemente, venga que le vamos a dar un mercado, por ejemplo. ¿Sí? Y ellos buscan alcanzar al pequeño, al mediano y al grande, ¿sí? Entonces, esos son proyectos públicos o sociales. Por ejemplo, los proyectos gubernamentales son proyectos que buscan alcanzar a la gente, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. Proyectos públicos o sociales son estos. Ahora también están los proyectos comunitarios. ¿Qué son proyectos comunitarios? Son aquellos comprometidos con el mejoramiento o aspectos puntuales de la comunidad determinada, por lo general pequeña, tanto urbana como rural, a través de la satisfacción de sus necesidades. Por ejemplo, un proyecto para una carretera, ¿sí? Para una finca. Esos son proyectos comunitarios que se establecen en una comunidad. Por ejemplo, usted va a hacer un comedor infantil alrededor de su unidad, alrededor de su iglesia. Eso es un proyecto comunitario que busca beneficiar ¿a quién? A la comunidad que está allí alrededor. También tenemos el proyecto de vida, ¿sí? Todos tenemos un proyecto de vida. Es donde se centran los deseos de la vida de un individuo y sus probabilidades reales de conseguir la autorrealización. Es decir, primero que todo, nuestro proyecto de vida está en Cristo, amén. Dejar que Dios haga, que Dios nos forme cada día a través de su Espíritu Santo, amén. Ese es el proyecto de vida principal para nosotros. Pero también tenemos un proyecto de sacar nuestros hijos adelante, de sacar nuestra casa adelante, nuestra familia adelante, amén. Y muchas veces nos llenamos de religiosidad con esto. No, que Dios provea, que Dios haga. No, Dios está esperando que usted haga un proyecto. Amén. No se quiere necesariamente decir que todo lo que usted plasma en ese papel, en esa agenda, Dios lo va a cumplir porque estamos bajo su voluntad y bajo su soberana dirección, ¿sí? Pero siempre es necesario tener a dónde vamos, a qué le apuntamos, qué estoy haciendo para todo aquello, porque es muy bonito el 1 de enero usted soñar, este año se voy a ahorrar, en febrero, este año sí es el año del ahorro, y resulta que usted no se ha propuesto ni siquiera sacar un presupuesto con qué cuenta o qué va a hacer para conseguir esos ahorros. Entonces, cada quien tenemos un proyecto de vida, tanto también como personal, como familiar, ¿sí? Nada que esto quiere decir de que cada quien por aparte, no. Mi proyecto de vida personal suma al proyecto de familia. Entonces, también hay proyectos de investigación, son aquellos que buscan la documentación o la adquisición de información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a investigar el impacto de la crisis migratoria. Entonces es un proyecto de investigación. Entonces aquí están los tipos de proyectos. ¿Amén? Ahora quiero pasar acá a lo que son los pasos para un proyecto. Número 1, los proyectos se componen en 4 etapas y yo quiero que usted preste atención acá muy bien porque de esto depende su trabajo.
Si usted le hace esto a pie de la letra, le considero que va a ser un buen proyecto. Los proyectos, primero que todo, tienen que tener en claro que se dividen en 4 etapas. La primera etapa es una etapa de diagnóstico. ¿Y qué es una etapa de diagnóstico? Es cuando se evalúa la necesidad, ¿sí?, y la oportunidad del proyecto en su rango particular de acción, ¿sí?, para determinar en qué condiciones debería darse y en qué etapas involucra, ¿sí?, qué etapas se puede involucrar. A ver, lo voy a explicar. El diagnóstico es usted saber el problema, ¿sí? Usted primero que todo tiene que identificar cuál es el problema, ¿sí? Pero también no solamente saber cuál es el problema, sino las causas que originan ese problema. Por ejemplo, dentro de mi iglesia o su iglesia podemos tener un problema que es la atención a los niños, ¿sí? No hay material adecuado para atender a los niños, simplemente los niños los llevamos, les damos colores, pinten ahí, pero no hay un material que les enseñe. Es un ejemplo, ¿no? Entonces eso es un problema, amén, identifique el problema. Pero yo también tengo que identificar la causa, ¿por qué no hay un material? ¿Sí? Y ahí usted puede hacer un árbol de problemas. ¿Cuál es el problema? Y las causas, ¿cuál es el origen del problema? Por esto, por falta de presupuesto, porque no han habido maestros, porque no conseguimos material. Muchas causas pueden haber allí. Tercero, consecuencias de este problema sobre el lugar o la comunidad. Te le vuelvo al tema de los niños. ¿Cuáles son las consecuencias? Niños que no están siendo formados sino entretenidos, por ejemplo. Niños que no saben nada de lo bíblico porque no hay material bíblico. Es un ejemplo, ¿sí? Pero también los beneficios al ejecutar el proyecto para los ejecutantes como los beneficiarios. O sea, ¿cuáles son los beneficios que se adquieren, cuando yo ejecuto el problema, cuando yo ejecuto la solución? ¿Y cuáles serían esos beneficios para mí que lo estoy ejecutando como para las personas que lo van a recibir? Entonces, también hay que diagnosticar el estudio de los bienes tangibles, con qué se cuenta, con qué material contamos, ¿sí? Pero también lo intangible, ¿sí?, que lo que no se ve, la disposición de la gente, cómo está la actitud de la gente, cómo está el conocimiento de la gente. Entonces, en cuanto al tema que queremos resolver, porque ¿de qué sirve usted entregar, por ejemplo, una cartilla, elaborar una cartilla para niños y los maestros de escuela dominical no saben cómo hacerle, cómo ejecutarla? Entonces ahí también hay que hacer algo, ¿ven? Entonces esto nos lleva a la justificación del proyecto. O sea, usted tiene que allí colocar por qué lo quiere hacer. La segunda etapa es el diseño, ¿bien? Y el diseño se debaten las opciones tácticas y estrategias que pueden conducir al éxito, es decir, a cumplir con el objetivo. Se evalúa la factibilidad del proyecto, su relevancia y sus necesidades puntuales, ¿sí? Es una etapa donde la evaluación, el diagnóstico pasa ahora a una planificación, ¿sí? Se pasa ahora, después de usted obtener la información del diagnóstico, como le dije, problema, causas, soluciones, beneficios de la solución, usted lo va a llevar ahora a un plano, al papel, ¿sí? Y primero que todo lo que debe saber es la visión. ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar en la ejecución de este proyecto? ¿Cuál es la visión suya? ¿A dónde le apunta? ¿Sí? ¿A dónde le apunta? Recordemos lo que es la visión de la iglesia, ¿a dónde le apunta la iglesia? ¿Sí? Pero con la visión no solamente nos vamos a quedar, sino también hay que hablar de la misión. ¿Y qué es la misión? Es el trabajo individual que en grupo suma a la visión, ¿sí? Por ejemplo, mi misión como discípulo es discipular, ¿sí?, para que sume a la visión de extender el reino de los cielos. Eso es un ejemplo de misión, ¿sí? Entonces es el trabajo individual que en la suma de todos aporta a la visión, ¿sí? Se realiza un cronograma de trabajo, hermano. Esto es muy importante. Anotarse, escribirse, hacerse en una tabla Excel, semana por semana, ¿sí? Un cronograma de trabajo teniendo en cuenta el orden. Esto debe tener claro las fechas de ejecución de cada paso y de las personas que lo van a ejecutar. Si se necesita dinero, ¿qué se necesita? Hasta una carta tiene precio, hermano.
Hasta una impresión hoy tiene precio. Pastor, pero que vale son, voy a hablar aquí en términos colombianos, en moneda colombiana, lo que vale son 500 pesos. Bueno, pongan los 500. Se necesita saber esa información. Y todo empieza por el orden, hermano. Y le vuelvo a recalcar esto. Qué feo cuando los hermanos van a hacer algo y no le dicen al pastor. ¿Sí? Qué feo cuando el pastor se entera cuando ya ve las parejas arriba. Qué feo eso, ¿no? Hay un orden, hay una autoridad, la cual debe ser informada. Mire, pastor, conseguimos esta debilidad, conseguimos esto, nuestra visión es esta, nuestra misión es esta, pedimos permiso para poderla ejecutar por escrito. Y el pastor les responderá por escrito, hermanos, tienen visto bueno, siempre y cuando tengan en cuenta que no me vayan a tumbar la pared, porque esa pared tenemos un proyecto para esto. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, se realiza ese cronograma. Bueno, esta semana de tal día a tal día hablamos con el pastor, de tal día a tal día vamos a hacer allí el trabajo de mirar cuántas sillas tenemos que comprar. Un ejemplo, de ir a buscar presupuestos, de tal día a tal día vamos a hacer actividades para conseguir el pago de las sillas. Todo eso se tiene que plasmar. Hagan de cuenta como, no sé si ustedes han logrado tener en contacto con personas que trabajan en construcción, las grandes empresas. Ellos tienen una tabla en Excel donde de tal día a tal día tuvieron que haberse echado los cimientos, de tal día a tal día se echaron las columnas, de tal día a tal día se echaron los bloques, tantos bloques, cuántas personas los van a poner. Todo eso debe ir colocado en el papel. Amén. Y por último, antes de esto, o sea, después del diseño viene la ejecución. El problema aquí resalta algo, y miren lo que hemos venido hablando. Muchas veces ejecutamos sin haber diagnosticado y mucho menos haber hecho un plan. Y ahí está el error grande. ¿Sí? Ejecutamos sin haber hecho un plan y sin haber diagnosticado. Y le voy a dar un ejemplo así como para salir un poquito aquí del tema de la materia. Marta y María. Marta y María invitan al Señor a almorzar. No sé si se acuerda el pasaje. Señor, vaya para la casa, que ahora tenemos un asado, un pescado al horno ya. Y resulta que ellos de repente no contaron con que Marta todo lo más. No contó con que el Señor Jesús no iba a presentarse solo, sino que iba a llevar 12 bien comelones también. Y esos 12 traerían allí la colita de otro. Y resulta que el problema se acrecentó tanto, de que la misma palabra dice que Marta andaba toda ofuscada, problemada, casi llorando, porque María lo que hizo fue rendirse a los pies del Señor. Pero Marta, yo me imagino Marta como aquella hermana: uy, es que los hermanos no ayudan, uy, es que los hermanos no hacen, es que, uy, no, el pastor sí, verdad, sinvergüenza, ese pastor que no tiene autoridad para decirle a la gente que venga a ayudar. No, muchas veces nos pasa lo de Marta porque no hacemos un plan, no hacemos un proyecto. Entonces es muy necesario, mis hermanos, que antes de la ejecución haya, primero que todo, un diagnóstico, haya la tarea de ponerlo en el papel para poder ejecutar sobre un plan. Muchas veces, es que pastor, usted no tiene fe, es que usted no hace las cosas. La fe de la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que... No me ponga, no me llene de versículos la responsabilidad o la irresponsabilidad de no calcular. No me llene de versículos la irresponsabilidad de no ejecutar un plan sobre algo trazado. Amén. Entonces, la ejecución es la puesta en práctica de lo establecido en el proyecto. ¿Sí? Se debe realizar cada tarea dentro del cronograma establecido, dentro de la visión y la misión planteada. Entonces ahí se tienen las personas, qué responsabilidad tiene cada persona en su misión, a qué le aportan la visión. Todo esto debe estar allí. Nada se puede salir del orden del proyecto. Amén. Sigamos. Y viene la parte de lo que es la evaluación. La evaluación: se revisan las conclusiones del proyecto, los resultados arrojados tras su pesquisa. Es una etapa de control y de información sustentada en la idea del mejoramiento y acumulación de factores
de éxito a lo largo del tiempo. Es decir, usted se sentó con su equipo de trabajo, hizo un DOFA, ¿sí? Las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, ¿sí? Las amenazas, y todo esto para sacar una conclusión. Yo tuve un pastor que nos dirigió por un largo tiempo, donde siempre que hacíamos alguna actividad, sea parejas, sea congreso de mujeres, después nos reunía, bueno hermanos, hagamos un BEA de esto, decía, que estuvo bueno, que estuvo malo, que le apuntamos el otro año, y muy bonito, porque esto se llama orden, y Dios bendice el orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces vamos ahora a la tarea, que es lo que también nos compete acá mucho. Usted va a ejecutar un proyecto ministerial de beneficio para la iglesia, ¿sí? Usted va a ejecutar un proyecto ministerial de beneficio para la iglesia. Primero que todo, usted debe entrar a la etapa de diagnóstico, ¿sí? Identificamos las causas del problema, identificamos el problema, las causas del problema, ¿sí? El origen del problema, las consecuencias de esto, que esto ha traído sobre la comunidad, y los beneficios, ¿sí? Los beneficios que se lo lograrían obtener para poder allí trabajar en esto que sería la ejecución de tal proyecto, ¿sí? También el estudio de bienes tangibles o intangibles, con cuánto dinero se cuenta, qué se puede hacer para poder lograr allí este trabajo, qué se puede lograr. Entonces el estudio de los bienes tangibles o intangibles, ¿sí? Debe ser algo muy importante, ¿sí? Con qué se cuenta, con qué tipo de personas, el carácter de ellas, la disposición de ellas, la disponibilidad de ellas, porque recordemos de que siempre vamos a conseguir en el medio nuestro personas dispuestas a que se haga el trabajo, dispuestas a que podamos de que se haga ese trabajo. Uy, sí, me parece excelente, pero no están disponibles. Grave problema. No están disponibles, no tienen tiempo, prevalece otras cosas sobre el tiempo. Entonces muchas veces nos vamos a conseguir con personas con muy buenas intenciones. Sí, hagámosle, pero yo lo de aquí afuera, yo no puedo estar allá. Entonces, o si está fulano, yo no, mejor no, porque yo tengo problemas con el hermano, no debería, pero pasa. Pero pasa. Entonces también tenemos el tema, primero entonces ya tenemos la etapa de diagnóstico. Ahora pasamos a la ejecución. Usted debe realizar la visión, se elabora la visión, esto es en conjunto, ¿no? En los equipos de trabajo que se asignen para esta tarea. Se elabora la visión, se elabora la misión, ¿sí? Y se realiza un cronograma de trabajo teniendo en cuenta el orden, como le acuerdas de la tablita en Excel, de tal día a tal día, de tal día a tal día, de tal día a tal día, y ahí van, ¿sí? En la ejecución. Debe tener claro que las fechas de ejecución de cada paso y las personas que lo van a ejecutar. Recordemos que todo se empieza allí en la ejecución con el permiso de la autoridad establecida, en este caso es el pastor de la iglesia, ¿amén? Usted en el trabajo tiene que colocar escaneado, tiene que escanear allí la carta firmada por el pastor donde usted le notifica y la respuesta del pastor donde autoriza que esto se vaya a ejecutar. Bien, se elabora la visión, la misión y se realiza el cronograma de trabajo teniendo en cuenta el orden. Bien, y ahora pasamos a la evaluación, ¿sí? Que se entrega una evaluación concisa de lo proyectado y lo conseguido, así como el beneficio de los ejecutantes como los beneficiarios. ¿Qué logró usted como hijo de Dios poder conseguir con esto? Pero ¿qué logró la gente, no? Por ejemplo, vuelvo al caso de los niños, mayor número de niños, mayor orden en las maestras, claridad en los temas, X, ¿sí? Entonces, la evidencia fotográfica de la ejecución del proyecto por todos los participantes involucrados. Aquí no es que lo vamos a hacer 5, pero aparece uno solo en la foto, ¿no? Aquí esto no es válido, ¿no?
Aquí la idea es que se haga de una manera correcta entre las personas que están asignadas. No le haga el trabajo al otro porque le está causando un daño. Entonces la idea acá es hacerlo de una manera en equipo. El trabajo en equipo aquí prevalece sobre cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, eso es lo que le quería explicar en cuanto a lo que es la materia proyecto ministerial. Esto tiene mucho más contenido en cuanto a lo que es formación como trabajo en equipo, que se lo estaré colocando en video a título de información. Ya habiéndole dado lo que es las pautas que se piden para esto, les enviaré a los alumnos que están bajo mi responsabilidad las tareas para la ejecución de este proyecto. ¿Sí? Dios me los bendiga, me los guarde. Gracias por su atención y Dios me los guarde.